Mark Z. Excelentes noticias. Eclipse del 8 de abril. ¿Qué se nos viene? Revaluación del dinar y más información. Se está rumoreando muchas cosas acerca del próximo eclipse total de sol, entre ellas que tenemos que asegurar una despensa de por lo menos 10 días, agua, combustible para el coche, al menos mantener medio tanque. ¿Cuándo antes de un eclipse se había pedido todo esto? Todas estas indicaciones son más para la gente que vive en los Estados Unidos. Quizá nos están tratando de decir que viene el sistema de transmisión durante el eclipse, o que va a comenzar el plan de detención masiva de los oscuros y con esto inicie la ley marcial. Por lo que sé, la NASA coincidentemente va a lanzar unos cohetes para investigación durante el eclipse para hacer unos experimentos. También supe que el acelerador de hadrones, o CERN, lo van a prender durante el eclipse también. Qué coincidente, ¿no? Buscar la partícula de Dios o el bosón de Higgs precisamente en el momento del eclipse. ¿No será que todo es con una doble intención, como siempre lo han hecho los oscuros? También en la página de la letra 17 del abecedario se está haciendo mucho hincapié en que no vean el eclipse. Por algo será. Me enteré que hay una posibilidad de que se lance el Blue Beam durante el eclipse, proyectando así imágenes falsas que pueden hacer creer a las personas cosas que no están ahí o no son reales. Se nos ha estado pidiendo que de activarse el proyecto Rayo Azul, no creer nada que vean extraño tus ojos, ni siquiera naves extraterrestres con un posible ataque a la población o una imagen falsa de un Mesías en el cielo oscuro durante el eclipse. No sabemos qué va a pasar, pero de que algo sucederá en ese momento es altamente probable. Si no pasa nada, por mí mejor. De todas formas, las fuerzas de la luz ganarán siempre. Mantén tu vibración en alto. En algunas falsas informaciones se ha estado pidiendo que nadie haga meditación durante el eclipse, ya que las fuerzas de la oscuridad utilizan nuestra energía cuando hay una meditación masiva para mantenernos miedos, parasitarnos y seguir controlándonos. Tremenda pavada, como dicen en España. Acá en México le decimos más fuerte. Por eso, mejor lo dije como lo dicen en España. Nadie que sepa meditar puede atraer energías negativas. Al contrario, meditar es para estar conectados con la fuente, con nuestros seres de luz, etc. Ahora, que si tú crees que meditando atraes a los seres de densidades oscuras y te pueden parasitar, pues no medites y punto. Ya que te recuerdo que en lo que crees, lo creas. Hay una práctica en el Tíbet en donde a través de la meditación puedes generar seres llamados tulpas. Estos seres se cree que van adquiriendo conciencia a medida que el meditador lo va llamando o formando. Una vez que los tulpas adquieren conciencia, al principio se portan bien con su creador, se muestran agradecidos, pero conforme pasa el tiempo, se rebelan y pueden llegar a agredir a su creador. Bueno, eso es solamente una creencia del Tíbet. Usé como ejemplo lo de los tulpas para decirte hasta dónde puede llegar uno al creer en algo. Por otra parte, estamos con unas energías tremendas. No es raro que te sientas mal, con malestares extraños, dolores de cabeza, dolores en articulaciones, cansancio, mucho sueño. ¿Y cómo no sentirse así si tenemos a Mercurio en retrógrado? La resonancia Schumann ayer llegó a 32 hercios, energías liberadas de la madre tierra por el temblor en Taiwán, etc. Por cierto que no se sabe a ciencia cierta si este terremoto fue causado por los oscuros o fue un movimiento de la madre tierra. En cualquier caso, nos mueve esta energía. Astrológicamente, Plutón es el planeta de la transformación y la regeneración en la astrología.
Mientras otros planetas se limitan a temas más cotidianos o cualidades emocionales, la influencia de este se zambulle en las profundidades del alma humana, desentraña nuestros misterios y saca a la luz hasta las sombras más oscuras. Se lo considera un catalizador de cambios profundos que suelen venir tras situaciones complicadas o enfrentamientos intensos. Aunque esto no quiere decir que Plutón solo nos traiga problemas y complicaciones. Su esencia es la renovación, cual ave fénix. Su influencia nos hace renacer de entre las cenizas. Es por eso por lo que este planeta también está asociado al poder, la evolución y el renacimiento. Menciono a Plutón porque está en la constelación de Acuario actualmente. El 1 de septiembre tomará camino en Capricornio para regresar a Acuario el 19 de noviembre y permanecerá allí por 20 años. Todo lo anterior es para decirte que nos esperan grandes cambios comenzando este año. Plutón trae oscuridad a quien en la oscuridad se encuentre, o sea, que esté vibrando en tercera dimensión. Mas para quien esté vibrando alto, traerá renovación y cambios para la humanidad, y cambios en nuestro interior para nuestra mayor evolución. Nada quedará oculto. Sigue las señales de las estrellas. Se anuncia que después del 19 de noviembre vengan todos estos cambios que tanto anhelamos, recordando que esto va condicionado a nuestra vibración. Coincidentemente, este retorno de Plutón a Acuario se presenta precisamente en época de elecciones en Estados Unidos y en varios países. No con esto quiero decir que todo comenzará hasta noviembre, sino que pueden comenzar algunas cosas antes, pero los mejores cambios, si es posible, que sea después del 19 de noviembre. La astrología era la ciencia exacta antes. De hecho, países como China no tomaban decisiones sin antes consultar a los astros, lo creas o no. Michel de Nostradamus, aparte de vidente, era astrólogo, y el rey en turno lo consultaba para todas sus decisiones. Estamos ante el mayor cambio que jamás ha existido en toda la historia de la humanidad. De nosotros depende el vivirlo o trascender y volver a empezar en otra vida más adelante. Todo lo anterior, la fuente es de tu servidor. Vamos ahora con la siguiente información de Redemption News. Revaluación del dinar. Básicamente, para lograr la internacionalización y la revaluación del valor monetario del dinar iraquí, es necesario establecer la soberanía y la libertad del Estado iraquí. Actualmente, el elemento que amenaza la soberanía del Estado iraquí es la implicación de Estados Unidos. Esto ha existido en Irak desde la Guerra del Golfo Pérsico. El gobierno iraquí y el Banco Central de Irak están centrando actualmente sus esfuerzos en cómo eliminar los dos factores siguientes. Eliminación de las fuerzas estadounidenses estacionadas en Irak actualmente. El gobierno iraquí exige fuertemente que Estados Unidos retire sus fuerzas estacionadas en Irak. Esto se debe a que la presencia de fuerzas estadounidenses en Irak amenaza la soberanía del gobierno iraquí. Sin embargo, se infiere que elementos teatrales de la Alianza Terrestre fueron centrales en el evento. Esto no significa que el ejército estadounidense no pueda o no quiera retirarse porque haya un problema, sino que la medida pretende concientizar al público en general sobre la existencia de una implicación injusta de Estados Unidos según el plan de la letra 17 del abecedario. Por lo tanto, creemos que una retirada de las fuerzas estadounidenses es posible en cualquier momento. Excelentes noticias de Mark Z, pero yo lo tomo todo con pinzas. Miembro. ¿Irak recuperó sus cuentas bancarias y su dinero de Estados Unidos? Mark Z. Sí, es enorme. Esto es enorme.
el dinero iraquí para las ventas de petróleo ya no pasa a través de Estados Unidos. Me dijeron que esto es lo que Irak ha estado esperando antes de forzar las cosas a buen término. Miembro. MM estuvo bien anoche y siente que va a pasar este mes antes de la conferencia de Arabia Saudita. Mark Z. Sí, absolutamente lo dejó fuera del parque. Habla de cómo se están acelerando rápidamente las reformas económicas. Y en cuanto a un acontecimiento importante, la cuenta cerrada de DFI es enorme. Y una de las cosas que me dijeron constantemente los contactos del gobierno en Irak es lo difícil que ha sido para ellos que los ingresos del petróleo pasen por Estados Unidos. Esto tiene enormes repercusiones para Irak y su soberanía económica. Esta es una pieza clave importante que acabamos de ver. Miembro. Se ha levantado la orden ejecutiva 13.303. El levantamiento permite el movimiento de esa cuenta a una cuenta iraquí 2 y le permite a Irak negociar sus pagos de ingresos petroleros en el dinar iraquí en lugar de en dólares. Mark Z. Ahora necesitamos el anuncio en el frente de HCL, lo cual creo que ya sucedió. Solo necesitamos el anuncio. Miembro. ¿Qué más podría ser necesario hacer antes de la revaluación? Mark Z. Hay algunos rumores hoy. Por primera vez en bastante tiempo, de dos diferentes fuentes, se les dijo que hay expectativas de que a multas y sanciones se pagarán tan pronto como el jueves a última hora de la tarde. Esto me tiene un poco emocionado. Eso significaría que estamos completamente fuera del estancamiento y avanzando. Amigos de bonos, hoy sigo yendo directamente al correo de voz del contacto que me dijo que firmó un acuerdo de confidencialidad el lunes. Hay muchos contactos de bonos que esperan actualizaciones sólidas hoy. Luego está el FIP, que posiblemente se pague mañana por reclamaciones agrícolas, CMKX, etc. Con todo esto sucediendo, mis expectativas están aumentando nuevamente. Miembro. Miren a Irak, no a los bonos. Mark Z. Puede que tenga razón. Podrían estar haciendo todo lo posible para mantener los bonos y al resto en silencio en este momento. Continúan las transacciones y pagos. Va por niveles y solo hay que esperar el turno, ya sea si tiene bonos especiales o espera por la RB. Después del 8 de abril se esperan eventos que deben suceder y a partir de allí comenzaremos con un panorama más claro. Todo se está acomodando a los tiempos de Dios. Gracias por su paciencia. Historia y cronograma de Gesara. 3 de abril. Irak y Dinar RB. Opiniones de gurús globales y fijación de fechas repetidas. Informe. Un evento importante sucederá en Colombia, Bogotá, Nueva York, Singapur, Hong Kong, Zúrich, Reno, San Francisco, Los Ángeles, Shanghái, Texas. Los delegados estarán en el gran evento, como prometo una fecha el 4 de abril. Hablarán sobre el QFS y cómo abrir cuentas, y otros temas como ayudar al medio ambiente. El abogado de Nesara, llamado Roy F. Strudis, estará allí para ayudar a todos los pagadores, gestores, grupos pentecostales y otros del IDS. Todos los países estarán allí para ayudar a facilitar el proceso de todos los demás y se hará a un nivel que cubra a todo el mundo. En esto estarán involucrados los financieros, los humanitarios, todos los pagadores de todos los países, el gobierno, el Tribunal Mundial y la Alianza. Bien, entendámoslo correctamente. Un evento en 10 ciudades importantes a nivel mundial donde todos los pagadores, todos los humanitarios, millones de ellos, financieros, todos los países, todos los representantes gubernamentales, el Tribunal Mundial y la Alianza, que se supone que es ultrasecreta.
Todos nos movilizaremos juntos a través de este pequeño anuncio colocado el 2 de abril, para que todos puedan estar listos para mañana 4. Vuelos y alojamientos reservados, transporte, etc. Todo por organizar sin tener idea de dónde estarán los lugares, ya que el anuncio no dice nada. Todos los sombreros blancos estarán junto con la alianza en 10 ciudades listos para ser eliminados por el cabal. ¿Esta locura suena como una operación militar de alto secreto? Nota de tu servidor. Por supuesto que sería una gigantesca estupidez hacer público un evento de tal magnitud. Esto es de los fakes más grandes que me han llegado. Tan grande como el que me llega casi a diario, que dice que Colombia ya cobró, en Brasil ya pagaron, el grupo T4B ya está en NDA. Señores desinformantes, ya dejen de publicar y correr mentiras e investiguen bien antes de jugar con las emociones de las personas. No por llenar tu ego de pseudoinformador, lastimes a los que de verdad están haciendo un trabajo espiritual y preparación correcta para todo lo que viene. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.